Y vámonos para nuestro texto. Creo que hoy... Profe, qué bonito fondo. me acompaña Freud al fondo, sí. Ahí, él me vigila. Es como una especie de super yo. Bueno. Bien, vamos a ver hasta dónde avanzamos. Aquí vamos. Cuarto punto, muy bien. Cuarto punto, correcto. Tomemos la perspectiva de la estructura en psicoanálisis. En lingüística, en la lingüística que inspiró a Lacan, la estructura era significante, toda significante. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablamos del otro? Como el conjunto de lo simbólico. A esa estructura es a la que se está refiriendo aquí Miller. Al contrario, la estructura en psicoanálisis no es solo significante. En psicoanálisis la estructura incluye el etcétera bajo la forma del objeto A. Muy bien. A ver si esto me queda derechito. Ok. De no ser por el objeto A, el psicoanálisis sucumbiría a la paradoja de Zenón. Entonces aquí está la paradoja de Zenón, que es muy sencilla. La paradoja de Zenón surge del esfuerzo por demostrar que todo es significante. Una versión de la paradoja es, dado un punto de partida y un punto final, debo hacer la mitad del camino, pero antes debo recorrer la mitad de la mitad, de tal manera que siempre me quedan 3 puntos, una parte que no se puede recubrir. La paradoja de Zenón, así presentada como definición de una línea, es un esfuerzo por totalizar el significante, esfuerzo que se descubre infinito. Nadie puede llegar a ese punto final. Nadie puede terminar, sino bajo la condición de separarse de la última meta, de cortar la última meta del resto de la línea. En este sentido, el objeto A hace el análisis finito. El A se puede separar de la cadena significante. Les voy a mostrar la paradoja de Zenón nuevamente aquí en la pizarra para que se hagan a una idea de en qué consiste. Entonces tenemos una línea, un punto de partida. Aquí la voy a hacer al revés de cómo está en el texto. Entonces tenemos el punto de partida aquí. Vamos a señalarlo con esta flechita. Y tenemos el punto de llegada al otro lado. Aquí. Entonces, para llegar al final, partiendo del punto de partida, debo recorrer la mitad de la línea. Entonces, esa mitad, vamos a señalarla aquí, más o menos. Listo. Ahí está la mitad. Pero para llegar a la mitad del recorrido, debo recorrer la mitad de la mitad del recorrido. O sea, más o menos aquí. Pero para llegar a la mitad del recorrido, debo recorrer la mitad del recorrido. Y así sucesivamente. Siempre voy a tener que recorrer la mitad del camino del recorrido para alcanzar el final. Entonces siempre aquí podré incluir una línea, una tras otra, una línea que me indique que estoy recorriendo la mitad del recorrido. Si empezamos a ampliar esta zona, que ya se nos puso muy angosta, pero si ampliamos esta zona de acá,
piensen en una lupa o en un microscopio, siempre vamos a encontrar allí un espacio por recorrer, que es la mitad de la mitad del recorrido. Y eso se nos haría infinito, es decir, siempre habría un etcétera, un espacio por recorrer. Que sería la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad del recorrido. Eso se iría hasta el infinito. Entonces nos dice Miller aquí que nadie puede llegar a ese punto final, nadie puede terminar, sino bajo la condición de separarse de la última meta, de cortar la última meta del resto de la línea, o sea, es esta que está aquí. En ese sentido, el objeto A hace el análisis finito. El A se puede separar de la cadena significante. Bien, el objeto A, recuerden hacerme todas las preguntas que tengan mientras avanzamos con la lectura. Bueno, el objeto A es lo que finalmente suplementa la cadena significante y su valor cambia según la trayectoria de la curva analítica. Sesión tras sesión, el valor propio del objeto A cambia según lo dicho antes. En esto, la posición del analista puede descifrarse según dos modos. Primero, a partir del no todo, escrito así, que lo vimos la clase pasada, ese A atravesado por una barra y que leemos como A barrado. Segundo, como objeto A. Como hasta ahora no he utilizado más que medios puramente significantes para introducir el objeto A, puedo definir el A barrado como una insistencia lógica. Es decir, el A barrado no es más que la repetición de esa división, la repetición significante. Esto permite entender por qué Lacan al final de los años 60 llegó a decir que el objeto A tiene estatuto de consistencia lógica. Es decir, que mientras el otro con mayúscula, al que le falta un elemento, ese A barrado, está del lado de la insistencia lógica, insiste, el objeto A consiste. Esto crea una dificultad si no se hace surgir el término correspondiente, insistencia lógica, y si no se reconstruye esa articulación. Esto se ilustra tanto a nivel de una sesión como a nivel de la cura entera, si se puede hablar de cura entera, y también a nivel de la categoría clínica. En psicoanálisis, una estructura clínica es un no todo, en tanto incluye el objeto A. Una estructura clínica es un no todo suplementado por el objeto A. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos de las estructuras clínicas? Las tres grandes estructuras clínicas que pone en juego lo que se puede denominar la psicopatología psicoanalítica. Se las recuerdo. Está la estructura neurótica, la estructura perversa y la estructura psicótica, con sus modalidades. En la neurosis tenemos la neurosis histérica y la neurosis obsesiva. En la perversión tenemos todas las perversiones sexuales. Y en la psicosis tenemos la psicosis paranoica, la psicosis esquizofrénica y el autismo, que es la psicosis infantil. Entonces, espero que recuerden ese recorrido que hicimos por las estructuras. Quinto punto, y dejaré de numerarlos. El otro, ¿por qué decimos el otro con mayúscula? Porque se trata de un término universal. Queremos decir precisamente que vale para todos y que no hay otro sin él. Entonces aquí aparece un otro escrito en minúscula.
Cuando en el psicoanálisis hablamos del otro en minúscula, estamos hablando del semejante. O sea que cada uno de nosotros es un otro que escribimos en minúscula porque somos compañeros, somos semejantes, somos seres humanos y en ese sentido hay que tomarnos uno por uno y en el vínculo que establecemos, pues yo me relaciono con ese otro escrito con minúscula, mi semejante. Pero el otro con mayúscula es lo que vale para todos. ¿Y qué cosas valen para todos en nosotros los seres humanos? Pues el lenguaje vale para todos. Todos tenemos una relación, un vínculo con esa estructura simbólica que es el lenguaje. La sociedad vale para todos. La estructura social también vale para todos. Así haya gente que se aísle, así haya gente que se separe de lo social, que sea un ermitaño, pero precisamente es un ermitaño porque tiene una relación distante, sí, se ha separado de, pero tiene una relación con esa estructura que llamamos lo social. La cultura también vale para todos, todos pertenecemos o estamos incluidos en culturas, en sociedades y en culturas. Bueno, ¿qué más vale para todos? Freud, que está aquí atrás, perdón, aquí atrás, nos enseñó que, por ejemplo, el complejo de Edipo vale para todos. En todas las sociedades humanas existe la prohibición del incesto y existen los vínculos que los niños establecen con sus cuidadores. Ese es el complejo de Edipo. Los vínculos que todo sujeto establece con sus cuidadores. Entonces hay un montón de cosas que valen para todos. Eso que vale para todos lo representamos con el otro con mayúscula. Decimos el otro como decimos el lenguaje, la estructura del lenguaje. Se discute, es cierto, sobre el Estatuto Universal de la Estructura del Lenguaje. Lacan eligió reducirla a lo más simple, a la diferencia entre significante y significado. No nos importa aquí esta discusión. El lenguaje tiene estatuto universal en comparación con las lenguas. Las lenguas en plural, no todo el mundo habla castellano, no todo el mundo habla inglés, solo un ser humano de cada 4, mi hija por ejemplo, habla chino. Decimos el otro como decimos el lenguaje en comparación con las diversas lenguas. Pues bien, aquí es pertinente que veamos una presentación que tengo sobre la estructura del lenguaje y estos aspectos que tienen que ver con el lenguaje, la lengua, el habla, para poderlos diferenciar. Me imagino que los compañeros que estudian lenguas tienen un conocimiento sobre esto. Entonces me ayudan, por favor. Bueno, como están de callados hoy, tranquilos que ya vamos a empezar a hablar del amor. Ya casi. Yo sé que muchos de ustedes están aquí para pensar por qué sigo amando a ese pendejo, por qué elijo mujeres equivocadas, por qué no he podido olvidar a mi primer amor, por qué a mi mujer le digo en ocasiones mamá, o a mi mamá a veces la llamo con el nombre de mi mujer, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vamos a llegar a la psicología del amor. Bueno, a ver dónde tengo yo esa presentación. Está charro de verdad. A ver si está aquí, si está aquí. A ver. A ver, a ver, a ver.
Creo que es esta en su primera parte. Ver más. A ver si hay más. No, entonces es esta. Pero la que yo tenía en la cabeza tenía como un fondo verde. ¿Será esta? La categoría de sujeto en el psicoanálisis. Creo que es esta. Tengamos un poquito de paciencia, que estas presentaciones son pesaditas y se demoran en cargar un poquito. Vamos a ver si llega. No, vamos a ver si es esta. A ver, yo le estoy pegando una mirada así rapidita, a ver si es esta. Creo que no. O si no, es esta. Mientras tanto, sírvanse un cafecito. Alcanzo a montar el almuerzo, profe. Ah, bueno, digámosle esperar a ver. Listo. A ver si es la que estoy buscando. Sí, esta es. Entonces miremos esta primera parte que hay aquí de esta presentación que nos enseña la diferencia entre lenguaje, lengua y habla. Entonces, la lingüística es el estudio científico de la estructura de las lenguas naturales y el conocimiento que los hablantes poseen de ellas. Muy bien. Entonces el lenguaje, aquí tenemos el conjunto del lenguaje, que también lo llamamos lo simbólico. El lenguaje es la facultad innata de todo ser humano de construir lenguas. Es universal. Entonces eso coincide con la definición del otro con mayúscula que acabamos de leer. El otro representa lo que vale para todos. El lenguaje, por ser universal, vale para todos. Muy bien. La lengua, en cambio, tiene que ver con la ejecución social del lenguaje. La lengua es conocida también como los idiomas. Entonces, por eso Miller nos acaba de decir que su hija habla chino. Y es una de las pocas personas en el mundo que saben hablar chino. Entonces, ahí nos chicaneó Miller de su hija. Bien, el habla tiene que ver con la ejecución individual de la lengua. Entonces, mientras que la lengua son los idiomas que hablamos y que existen en el conjunto del lenguaje, la lengua tiene que ver con la ejecución individual.
Por eso nosotros aquí en Colombia, todos nosotros que hablamos la lengua castellana o el español, tenemos una ejecución individual de la lengua. Por eso nosotros los países Profe, hablamos de una manera, los caleños hablan de profe, otra. qué pena es que no lo escucho. ¿O será mi celular? Pues acá estabas hablando y se cortó tu conversación. Entonces, debe ser Viviana que tienes el internet lentico. Ya sí lo escucho, profe. Ah, bueno, es que a veces esto se pone lento y estamos esperando el internet 5G que Mm, multiplica como por 10 la velocidad de esta vaina. Entonces, bueno, esperemos que llegue pronto. Bueno, entonces, como las vacunas. les decía, la lengua, que es la ejecución individual, perdón, el habla, que es la ejecución individual de la lengua, es lo que hace que los costeños hablen de una manera, los paisas de otra, los caleños de otra, los santandereanos de otra y así sucesivamente. Entonces, esa es la ejecución individual de la lengua, el habla. Bien. Y esa es como la estructura toda del lenguaje. Entonces tenemos el conjunto del lenguaje. Dentro del lenguaje hay idiomas, lenguas, y dentro de las lenguas hay formas de hablar esa lengua, que es lo que se llama el habla. Muy bien. Volvamos entonces a nuestro texto. Entonces dice, decimos el otro como decimos el lenguaje en comparación con las diversas lenguas, pero ¿por qué hay lenguas así en plural? Esta siempre ha sido una pregunta. Fue necesario inventar un mito, el de Babel. Todos conocemos el mito de la Torre de Babel, que está en la Biblia. A un rey le dio por hacer una torre para alcanzar el cielo donde estaba Dios, porque él creía que Dios debía bajar a visitarlo a él, que era todopoderoso. Y Dios, en medio de la construcción de la Torre de Babel, envió lenguas de fuego que pusieron a los constructores de la Torre de Babel a hablar diferentes lenguas. Y al hablar diferentes lenguas, pues ya no se pudieron poner de acuerdo entre ellos y por eso la torre quedó medio hecha. Entonces, si ustedes buscan en internet las imágenes de la Torre de Babel, van a encontrar una torre gigante, pero que quedó a mitad de camino. No se terminó de construir porque los que estaban construyendo la Torre de Babel empezaron a hablar diferentes idiomas y ya no se entendieron entre ellos y por eso la torre no se pudo hacer o terminar de hacer. Bien, el mito de la Torre de Babel para dar cuenta de por qué no toda la especie humana habla la misma lengua, siendo que los animales de diversas especies se comunican entre ellos sin problemas de traducción. Un perro francés, creo, no tiene que aprender el castellano para hablar con un perro argentino. Pues hablar es decir mucho sobre los perros. Los perros no hablan, por supuesto, sino que es una manera de ejemplificar cómo los animales que sí tienen unos medios de comunicación, no tienen lenguaje, pero sí tienen unos medios de comunicación, pues no necesitan aprender esos medios de comunicación para comunicarse con los miembros de su misma especie. Se ha soñado con una lengua universal. No retomaré la desdichada historia del Esperanto y de todos los proyectos de lenguas universales,
que hubo en los siglos XVII y XVIII, precisamente en oportunidad de la emergencia de la física matemática. Profe, una pregunta. Dale. Ya que estamos hablando pues como del lenguaje, la lengua y el habla, el- las señas, el lenguaje de las señas hace parte del lenguaje, ¿cierto? Sí, sí. Listo, profe, no, solamente era esa, me dio esa curiosidad como que, bueno, ¿y las señas hacen parte de qué? ¿A qué? Es una forma de comunicación a través de señas y constituye un lenguaje, claro que sí. Incluso llegan a ser un modo particular de hacer uso de la lengua. El lenguaje de señas, por ejemplo, si tú viajas a otro país, tienes que aprender, no todo, pero sí tienes que aprender las señas que utilizan en ese país para comunicarse las personas que son mudas. Entonces, por eso cuando se enseña el lenguaje de señas, dice lenguaje de señas colombiano, lenguaje de señas mexicano, lenguaje de señas español, lenguaje de señas italiano, porque cada lenguaje de señas va adquiriendo sus singularidades, sus particularidades. Entonces también allí funciona algo muy parecido al habla. Y es que a pesar de que el lenguaje de señas tiene un carácter universal, en cada región o país hacen un uso diferenciado de ese lenguaje de señas, pero sí. Igual el lenguaje de Braille, con el que pueden leer las personas con discapacidad visual. Entonces, eso hace parte de la estructura del lenguaje, por supuesto. Y hay un lenguaje del que a veces se habla mucho en psicología, que es el lenguaje de los gestos. Entonces, que los gestos también comunican cosas, digámoslo así. Lo que pasa con los gestos es que muchas veces son engañosos o nos equivocamos al interpretar los gestos de la otra persona. Por eso se vuelve, si interpretamos mal lo que dice una persona, imagínense con el lenguaje gestual, todavía podemos caer en malos entendidos. Bueno. Bien. Efectivamente, el discurso de la ciencia es lo más próximo que tenemos a una lengua universal, con la dificultad de ser una lengua que no se habla. En efecto, la matemática, las fórmulas matemáticas son el lenguaje de la ciencia y son un lenguaje universal, solo que no se habla. Por ejemplo, el lenguaje de la matemática es lo que le permite a un químico colombiano entender las fórmulas de un químico japonés o de un químico canadiense. Todos los científicos entienden de qué están hablando sus colegas gracias a las matemáticas, a esta lengua universal, solo que ella no se habla. Lo mismo sucede con la música. Cualquier músico puede leer una partitura de cualquier otro lugar de este planeta. Entonces, las partituras también son un lenguaje universal, pero no se habla. No se habla, son partituras con las que se escriben las notas musicales que se deben tocar para cualquier instrumento. Bien, es un lenguaje, es una articulación. En nuestros días hay una cierta propensión a hablar en inglés, pero no se puede equivaler a una lengua universal. ¿Por qué hay lenguas? Se pregunta aquí Miller. Mi respuesta es porque la estructura del lenguaje, esa estructura supuestamente universal, es incompleta como tal. Es en la estructura del lenguaje, como estructura significante, hay un elemento descompletante, destotalizante,
Ese elemento destotalizante se puede escribir como S barrada, que representa el sujeto. Se puede escribir como menos phi. Esto tiene que ver con la castración simbólica. Más adelante probablemente vamos a abordar el tema de la castración. Y se puede escribir positivamente como A, refiriéndose pues al objeto A. Pero entonces aquí lo importante es que ese conjunto, esa estructura del lenguaje, ese otro escrito con mayúscula, como lo vimos la clase pasada, tiene un agujerito, le falta algo. Y esa falta la representamos con la S barrada, el menos phi y el objeto A. Son tres versiones de ese elemento destotalizante de la estructura del lenguaje. Destotalizante no suena demasiado lindo, quizás podríamos llamarlo elemento zenoniano, con nombre propio, refiriéndose pues a la paradoja de Zenón que acabamos de ver. En el camino por el que avanzamos podemos decir que A es la causa de la pluralidad de las lenguas. Es el secreto del mito de Babel. El lenguaje, por su estructura, deja siempre algo por decir. Esto es lo que venimos diciendo desde el comienzo de nuestro curso, siempre queda algo por decir. El lenguaje mismo deja algo por decir. En la estructura misma del lenguaje hay algo que no tiene nombre. De este modo, Lacan, en la subversión del sujeto, hace surgir el lugar del goce cuando dice que hay algo que aparece como faltando en el mar de los nombres propios. Y eso es por eso que inventó el signo A minúscula, que no es el nombre propio, que no es el nombre propio de lo que se trata. Bueno, esto probablemente lo vamos a poder abordar y explicar un poquito más adelante, y también hay que explicar esto del goce. En Brasil, en las segundas jornadas nacionales del campo freudiano, debe decir acá, sí, escuché una ponencia de Jorge Forbes, que propone una versión del pase como el abandono del nombre propio. Esto del pase lo mencionamos al comienzo del curso cuando Miller habló de la entrada al análisis por la vía del amor y la salida por la vía del pase. Entonces dijimos que el pase es un dispositivo creado por el campo lacaniano para que un psicoanalista, si quiere, dé testimonio de su experiencia en el análisis. Es decir, que le cuente a otros cómo fue su proceso de análisis, llevado, por supuesto, hasta las últimas consecuencias. Por estructura, el nombre de A falta siempre. En tanto que A no es significante. Es bien sabido que el A no es significante. Se trata de deducir la consecuencia de esto. Siempre hay que inventar el nombre de A y las lenguas se pluralizan en tanto constituyen tentativas diversas de decir A. Si bien no entraré ahora en este tema, esto exige explicar la consistencia de un pueblo. En tanto, un pueblo es la gente que habla la misma lengua. Esta es una bonita definición de lo que es un pueblo. La gente que habla la misma lengua. Esto plantea muchos problemas porque no se superponen exactamente los límites del pueblo y de la lengua. Pero se trata de pues, los límites geográficos, ¿no? Pero se trata desde el punto de vista analítico de la consistencia de un pueblo. Dejaré de lado este problema difícil que, por ejemplo, llevó a Heidegger a ciertas pésimas consecuencias. Tomaré las cosas en el nivel de la experiencia analítica. Bueno, con relación a esto del significante, terminemos de ver entonces la presentación que estábamos viendo para que aclaremos lo del signo lingüístico. Por lo menos, aquí está lo de la lengua, aquí está lo del habla, y vamos para Saussure.
Entonces, Ferdinand de Saussure es el padre de la lingüística moderna. Por allá en los años 50, a mediados del siglo pasado, Saussure tomó como objeto de estudio el lenguaje, cosa que no se había hecho antes. Y es algo increíble. El lenguaje nos ha acompañado durante toda nuestra existencia como seres humanos, pero solo en los años 50 del siglo XX, Ferdinand de Saussure lo toma como objeto de estudio. Y por supuesto, eso es una consecuencia del discurso de la ciencia, es decir, de la aparición del discurso de la ciencia en el discurso de los seres humanos. Aparición que se empieza a dar a finales del siglo XVII, cuando, gracias a la duda cartesiana, se introduce, empieza a surgir entonces la ciencia como aquello que duda de todo y se pone a buscar las causas de todos los fenómenos que existen en el universo. Entonces, Saussure realiza una descripción del signo lingüístico de la siguiente manera. Él va a decir que el signo tiene dos elementos, el significado y el significante. El signo, entonces, está compuesto por el significado y esta barra lo une al significante. Entonces, en Saussure, esta barra une al significado con el significante. El significado equivale al concepto y el significante equivale a la imagen acústica, es decir, la representación de la palabra. El concepto es la representación mental de la cosa, digámoslo así, y el significante es la huella psíquica del sonido de la palabra. En otras palabras, el significado es lo designado por el significante y el significante designa algo, alguna cosa real o ficticia. Este es el ejemplo que da Saussure de la relación entre significado y significante. Aquí tenemos el significante árbol, la palabra como tal, y aquí tenemos lo designado por esa palabra, que él denomina aquí atrás la representación mental de la cosa. Bueno, Profe, ¿qué hay? y entonces en las metáforas, ¿cómo hacían ellos? O sea, Ferdinand de Saussure cuando llegaban, por ejemplo, en el ejemplo que usted nos dijo, las perlas de la boca, ¿cierto? Entonces cuando se referían a esas analogías, ellos, pues, o sea, en el lenguaje, ellos cómo utilizaban ese significante, ¿de acuerdo al contexto o cómo hacían esas relaciones, esas analogías? Es que ahí es donde falla la teoría saussuriana, al tratar de unir el significado al significante. Entonces, si aquí dibujáramos unas perlas de un collar y aquí escribimos la palabra perlas, eso funciona bastante bien para la teoría lingüística de Ferdinand de Saussure. Pero entonces ya vamos a ver cómo Lacan retoma esto para darle una primacía al significante sobre el significado. Y el significado se va a constituir más que todo en un efecto, en un resultado de las relaciones o el encadenamiento de los significantes entre ellos. Ya lo vamos a ver. Entonces, el significado lo ubicamos en el plano del contenido y el significante en el plano de la expresión, el sonido de la palabra, por ejemplo, pero también la palabra escrita. Todas estas palabras que ustedes ven aquí en el monitor son significantes. Bien. Propiedades del signo lingüístico. Rápidamente. Es arbitrario, es lineal, no me voy a detener en esto. Es inmutable,
es mutable, ustedes lo buscan en internet y ahí lo van a encontrar, pues, la teoría saussuriana que dice sobre las características del signo. Lacan, ¿qué va a hacer? Hace una subversión del signo lingüístico. Lacan le va a dar una primacía al significante sobre el significado. Y esta barra, en lugar de unir el significante al significado, los separa. La barra ya no une, sino que separa al significante del significado. Para explicar esto, Lacan toma exactamente el mismo ejemplo de Saussure. Entonces, ya tenemos arriba el significante árbol y creo que esto responde a tu pregunta, Edison. La palabra árbol no necesariamente significa esa planta que vemos sembrada en los campos, no. Porque también hay árbol de levas, que es una pieza mecánica del automóvil, hay árbol genealógico, hay árbol respiratorio, hay árbol de liso, hay árbol de diana, hay árbol de ruedas y hay árbol de Navidad. Entonces, eso cada individuo lo contextualiza de acuerdo a su cultura. Entiendo yo eso. además. Pero Profe, aquí, sí. o sea que también ese significante es cambiante, como decía, de acuerdo a lo cultural, pero también va de acuerdo al... cambia de acuerdo a la lengua. Sí, claro. Árbol en inglés se escribe y se dice distinto a árbol en español, claro. Pero el significante es la palabra como tal, tomada en su literalidad, digámoslo así. Pero cuando ese árbol se junta con otras palabras, se encadena con otras palabras, es decir, con otros significantes, ese árbol adquiere un significado diferente. Entonces, por eso, lo que nos enseña Lacan es que el significado es un efecto del encadenamiento de un significante con otros significantes, como lo vimos con el ejemplo de las perlas de tu boca o las perlas del collar. El significante perlas es el mismo en las dos oraciones, pero como se encadena con otros significantes, adquiere un significado diferente. Entonces, dice Lacan, un significante solo no significa nada. Un significante solo no significa nada. Un significante puede tener muchos sentidos, puede significar cualquier cosa, dependiendo de con qué se encadena ese significante, es decir, con qué otros significantes se encadena ese primer significante. Entonces, ¿de qué depende el sentido de un significante? Depende del encadenamiento de un significante S1, Lacan lo llama así, un S1, con otro significante, S2. Y el sentido es retroactivo. Entonces aquí tenemos la cadena significante. Este es el S1 y aquí está el S2. Eso constituye una cadena significante. Entonces todas nuestras oraciones son cadenas significantes. Significantes encadenados uno detrás de otro, de otro, de otro, de otro, de otro. Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí está el ejemplo precisamente, las perlas del collar y las perlas de tu boca. El significante perlas aquí, en esta primera oración y en esta segunda oración, es el mismo. S1, significante perlas. Pero su encadenamiento con otro significante es lo que le va a dar sentido retroactivamente. Por eso esas flechitas aquí en los esquemas, una flechita de adelante hacia atrás, porque el sentido de lo que yo digo aquí al comienzo solo se obtiene, es decir, el significado solo se obtiene
después de encadenar ese primer significante con un segundo significante. Por eso decimos que el sentido es retroactivo. Hay que esperar a que usted termine de hablar para saber de qué me está hablando, digámoslo así. Entonces, las perlas del collar significa una cosa y las perlas de tu boca significa otra cosa completamente distinta. Entonces, el segundo significante es el que le da sentido al primero retroactivamente. Muy bien. Entonces, el significante es, voy rápido con esto, una traza material, un elemento diferencial, la presencia de una ausencia. Esta es una muy buena definición de lo que es un significante, es la presencia de una ausencia. El significante nombra un objeto, ya sea real o ficticio, pero es lo que permite hablar de eso, así eso no esté presente. Es el elemento último en el que se descompone el lenguaje, teniendo en cuenta pues la primacía que le da Lacan a el significante sobre el significado. Y aquí tenemos la definición, la presencia de una ausencia. Con este ejemplo, aquí está el significante mesa y su significado, pero ya sabemos que yo puedo estar hablando de una mesa sin ser necesariamente este significado. Hay un apellido que es Mesa. Entonces, por eso, si yo le agrego a la palabra mesa apellido, entonces adquiere otro significado a esto. Entonces, recuérdese que el sentido de un significante depende de los otros significantes que lo siguen. Distinguir la dimensión del significante cobra relieve solo si se postula que lo que se oye no tiene ninguna relación con lo que significa. Lo que Lacan llama el otro con mayúscula, lo simbólico, es el tesoro de los significantes. Aquí tenemos el tesoro de los significantes. Todos los significantes que utilizamos para hacernos una representación del mundo y de nosotros mismos. Solo que recuérdese, hay un agujerito aquí en este conjunto, en esta estructura, que es el que nombramos con el objeto A. Entonces, el lenguaje es el que determina la posibilidad de existencia del sujeto. Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Solo quería mostrarles lo de la estructura, pues la teoría que hace Lacan con la lingüística y cómo se diferencia de la teoría que hace Saussure con relación al signo lingüístico. Bien. Dice entonces Miller aquí, tomaré las cosas en el nivel de la experiencia analítica. Vamos a ver qué nos dice. Puede decirse que cada sesión devasta el A, que en cada sesión el A adquiere consistencia, como si adquiriera más densidad. En esto puede decirse que el A es el resultado del desbaste de la cosa. De la cosa que es la base primaria, la materia primaria que no conocemos sino por medio del objeto A. Bien, cuando cuando Miller nos habla aquí de la cosa, ese es un término freudiano y se refiere a cuando Freud habla de la cosa se está refiriendo a la madre, de Bueno, la cual recordémoslo, se desprenden esos objetos A, ¿sí? Profe, y el desbaste es, significa es, ¿qué? Desglosa, desmenuza, desmenuza la cosa. Eso, desmenuzar la cosa. Me hiciste entrar en, busquemos la palabrita desbastar para ver qué significa exactamente. Desbastar. ¿Es con B o con V? Se me olvidó.
Con B, así como la escribió, Eso. desbastar, sí. Vea, Desbastar. quitar las asperezas o partes más vastas de un material destinado a ser labrado. Sí. Educar a una persona para que pierda su rudeza o tosquedad. Bueno, entonces eso es lo que significa desbastar. ¿Cómo se llama cuando los que van al río a buscar oro y usan una mallita y ponen allí la arena y empiezan a moverla y va quedando la perlita de oro al final? ¿Eso cómo se llama? Uy, eso tiene eso tiene un nombre específico. Baraquear, algo así. Baraquear. La actividad se llama baraquear, pero con esa actividad se está haciendo algo que permite que la arena se... Es como un sedazo. Sí, El se sedazo usa el limpia. sedazo, y al final queda la perlita. Entonces, eso también es equivalente al desbaste que se hace en un trabajo analítico. Es decir, lo que se está buscando es que quede como resultado, ya sea de una sesión de análisis o ya sea del análisis en su totalidad, quede como resultado ese pequeño objeto A que en la medida en que avancemos, ustedes le van a ir dando consistencia, utilicemos la misma palabra que usa aquí Miller, y para que entiendan de qué se trata exactamente. Pero es como si nosotros cuando entramos a una terapia analítica estuviésemos buscando ese granito de oro que es el objeto A, solo que ese granito de oro en un análisis no es exactamente de oro, es más bien lo contrario, es ese granito de mierda, esa mierda que nosotros somos en el fondo y que se constituye en la causa de nuestro deseo, la causa de muchas de las cosas que hacemos como seres humanos. Entonces, desbaste de la cosa con la operación significante. Entonces, les estaba diciendo que la cosa se refiere como a una totalidad a la que Freud hace referencia pensando en el vínculo del niño con la madre. Un niño encuentra una satisfacción plena y absoluta cuando está tomando del pecho de la madre. Entonces esas imágenes donde aparece la madre dándole seno al niño y el niño en un estado de beatitud y de éxtasis total, tomando el alimento y no solamente el alimento, sino chupeteando ese objeto que es el seno de la madre, uno podría decir que es como la plenitud absoluta de un bebé al estar pegado del seno de la mamá. Pero por supuesto el niño se va a tener que destetar, es decir, que ese objeto seno, que pasa a constituirse en un objeto perdido, un objeto A, va a hacer que él se sienta en falta, es decir, que se descomplete esa cosa que está mencionando aquí Miller y que se refiere a esa completud de satisfacción total que todo niño encuentra al estar pegado del seno de la madre. Entonces, desbaste de la cosa por la operación del significante. La paradoja de Zenón nos da una imagen de esto. Cómo se reduce cada vez más este espacio, cómo adquiere más y más densidad el objeto A. Es en este sentido que el objeto A aparece al final, que adquiere su consistencia al final, ya sea de cada sesión, ya sea de la cura. Con una palabra tomada de Freud, no diré esta vez de qué lugar en Freud, podemos hablar de la meta interna de la palabra. La expresión de Freud es meta interna. Ese desbaste del objeto A, o sea, de la cosa que por la operación del significante se densifica, es lo que se llama la construcción del fantasma. Es decir, que se traduce como fantasma la relación del no todo con su suplemento.
he tratado de buscar un nivel en el que la fórmula del fantasma se pueda deducir. Es decir, tomar el A barrado como un término más primario. Tal es hoy mi camino. Bueno, esto cuando hablamos del fantasma en el psicoanálisis, estamos hablando de una fantasía primordial que el sujeto se construye para poder explicarse y responder a ese vínculo que establece con el otro, que en un primer momento es la madre y que constituye la cosa, cuando él se siente completo en ese vínculo con la mamá. Ya vamos a ir viendo entonces también esto del fantasma fundamental, que como les digo, es una fantasía que el sujeto crea para poder responder a varias cosas. Ya vamos a ir viendo a qué cosas se responde con el fantasma. Más adelantico, cuando hablemos de la lógica de la vida amorosa, vamos a ver cómo se pone en juego ese fantasma justamente en los vínculos amorosos. Profe. Ya vamos para allá. Sí, dime. No, sí, o sea que estos matemáticos, ¿cierto? Estos matemáticos, lo que fue Zenón, lo que fue los aportes, pues ellos, lo que es Lacan y lo que fue Lacan, Saussure y este Freud, ¿cierto? Entonces no toman la matemática como tomaron la matemática hoy en día para las lógicas de la vida amorosa, para las lógicas del amor. La toman como un parámetro. Los matemáticos utilizan los parámetros para encontrar parejas, para encontrar que supuestamente el verdadero amor, y utilizan parámetros, estadísticas. Ellos no, ellos más bien se tiraron, mejor dicho, por otra escala. No más bien por los parámetros, sino que, como dice ahí, el objeto A, la cosa, es más del subconsciente, del cerebro. Yo digo que es más de analizar el comportamiento humano. Sí, sí. Pero esta lógica matemática que utiliza aquí Miller es la misma lógica matemática de las matemáticas. Solo que aquí se trata de una lógica para mostrar que hay algo que falta, hay algo que no va, siempre falta algo por decir. Es decir, que hay una falta en esa estructura del lenguaje que hace que ese otro tenga un agujerito, esté en falta y por eso lo escribimos como A barrado, etcétera, etcétera. Entonces, pero es lógica matemática. Es lógica matemática, la misma lógica matemática de los matemáticos. Por eso se habla de Zenón y de otros lógicos matemáticos. Bueno, listo, terminamos la lógica. Ahora sí, vamos a empezar a hablar del amor. Entonces, de ahora en más, a los que no les gusta la matemática, bueno, ya, tranquilos. Ya no cancelaron el curso, afortunadamente, y podemos continuar con todo lo relacionado con la vida amorosa. Entonces, aquí empieza Miller precisamente con este primer párrafo. Sí, profe, qué pena. Aquí empezamos todos a hablar del amor. Por favor, sí, empiecen a hablar, por favor, que hoy han estado muy callados. Bueno. Ahora bien, el gran otro, el A es igual para todos. Para él, uno es uno cualquiera. En la segunda de las contribuciones de Freud a la psicología de la vida amorosa, este es el nivel del universal. Entonces, Freud recoge en un ¿cómo se dirá? En un apartado, en sus obras completas, hay un apartado dedicado a la vida amorosa. Y creo que se titula así. Lo que pasa es que no tengo aquí exactamente las análogos, está aquí. El texto. Introducción. No. Como les había dicho la otra vez, creo que lo dejé en la oficina. Pero entonces,
a ver si no recuerdo mal, son 3 los textos que tiene Freud sobre la vida amorosa. Y les voy a enviar, y creo que está colgado aquí en el curso. Ah, no está colgado porque apenas estoy colgando las lecturas de este curso. Entonces, esta demanda cuelgo la presentación que dimos sobre la teoría del signo lingüístico en Lacan y en Saussure, y cuelgo un textico que tengo en la revista Poiesis sobre esos 3 textos de Freud, en donde Freud aborda la vida amorosa de los seres humanos. Creo que fue lo de aportes a la psicología del amor. Ah, sí, sí, creo que se llama así, aportes a la Se psicología. habla de sobre una particular elección de objeto En el amoroso en hombre. el hombre, creo, Ajá. sí. Sí, ese es uno de los textos sobre una particular elección de objeto en el hombre, Creo que la del tabú de la virginidad es otro. el tabú de la virginidad y la más generalizada degradación del objeto en el hombre. Esos 3. Esos son los 3 textos. Sobre la más generalizada degradación del objeto en el hombre, en donde Freud explica por qué a los hombres nos gustan las grillas. Es decir, nos gustan las mujeres fáciles. ¿Así? Nos gustan ¿Eso lo explica? Sí, claro. Es que eso hace parte de la lógica. Sí, muy ¿Por qué bueno, no? es muy bueno. ¿Por qué? No, pero ¿cómo así? Eso lo Jacqueline dice que eso lo eso- explica Freud. Sí, Sí, punto claro. por punto, o sea, Claro. punto por punto, ¿por qué? Freud explica por qué a los hombres les gusta tanto las grillas. Es decir, las mujeres fáciles. Pero ellos, Incluya allí a las prostitutas, sí, señor. a las sinvergüenzas, sí, Bueno, pero eso es lo que le hago la pregunta yo, profe, y siempre, ¿por qué esas grandes mentes, digamos en el siglo XVI, en el siglo XV, que yo he leído mucho de eso, esas mentes brillantes, y ellos no solo eran psicólogos, eran matemáticos, eran físicos, hay unos que son físicos, y se tiraron por el comportamiento humano. Pero esos grandes físicos y esos grandes eruditos se refugiaban en la noche, se refugiaban a buscar ese tipo de mujeres. Claro, claro, claro. O sea, ellos ¿Cuál ha sido ellos- el trabajo más antiguo de la humanidad? La prostitución. La prostitución. Entonces, casi que la prostituta ha tenido una función estructural en la vida social de todas las culturas y de todas las sociedades en el mundo. ha sido el pilar, el psicólogo escondido de todas estas mentes brillantes. Entonces, sí, ese primer texto sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa en el hombre tiene que ver con esa elección que hacen los hombres de mujeres degradadas, desestimadas, desvalorizadas, digámoslo así. Y el otro texto sobre una particular elección de objeto en el hombre tiene que ver exactamente con lo mismo, en por qué a los hombres les gusta tanto la mujer fácil. Por eso yo hablo de la grilla. Ahora ustedes, ¿cómo llaman a esas mujeres, niñas? ¿La qué? La zunga, Profe, todavía grillas. Sí, así se ¿Todavía dice. grillas? Sí. ¿No hay? Sí. Ustedes que son, Han evolucionado. ustedes que son centennials y no hay una nueva terminología. Damas de compañía, profe. Además de compañía, claro. Bueno, ahí se irán acordando a ver cuáles son las palabras que hoy Yo creo que perra. pero ese es un clásico. Claro. Slut, en English. No, Eso. profe, que son muy subversivas o que son muy guerrilleras. Guerreras, la guerrera. Bueno. Subversivas o guerrilleras o las Danielas. Eso, las Danielas. Eso. Las Valentinas, todo. Bendecidas. No, hombre, no, por favor, muchachas, por favor, nombre no, Daniela, ni. Eso es con nombre propio y todo. Edison, ¿cómo le parece? Ya. No, eso, no.
Bueno. Profe, Y el otro texto, el tercero, que se llama El tabú de la virginidad, que se suma a estos otros dos, sobre la psicología del amor en Freud, tiene que ver con que Freud explica allí por qué en muchas culturas se le quitaba la virginidad a la mujer antes de casarse y lo hacía una tercera persona. A veces el brujo, el chamán, el que mandaba en la tribu o el mismo padre en algunas ocasiones. Y esto tiene que ver con que justamente hay un tabú alrededor o había, yo creo que ya no, había un tabú alrededor de la virginidad porque al desvirgar a una mujer, esta quedaba con cierto recelo hacia el hombre que lo hacía. Por eso se impedía que el marido fuese la persona que desvirgara a su mujer, para que ésta no quedara con una herida narcisista y un rencor, un odio y una agresividad dirigida hacia su marido. Entonces, lo que ha ocurrido en muchas culturas es que un tercero desvirgaba a la mujer que se iba a casar y ya el marido podía gozar de ella sin recibir ningún tipo de intenciones agresivas. ¿Quién iba a hablar? profe, yo del texto que estábamos hablando ahorita, también se puede explicar en el mismo sentido el gusto de las mujeres hacia los hombres, digamos así como, digamos, leneas. Sí, sí, sí. Sí, se aplica la misma explicación para las mujeres que degradan el objeto amoroso. Y hay mujeres que les gustan, son los pillos, los neas, los vagos, los buenos para nada. Por ahí vi un meme en estos días, es que un tipo diciéndole a una niña, em, Daniela, pues ya que mencionaron, Daniela, yo soy drogadicto. Entonces vas a ser mi novio. Algo así. Entonces sí, eso explica por qué hay mujeres que eligen hombres degradados, digámoslo así. Sí, eso también, esa misma lógica juega también para las niñas, para las mujeres, claro. Bueno, entonces, el A es lo que merece ser dicho. El gran otro es anónimo, es igual para todos. Lo peculiar de cada uno de nosotros, lo que responde a la invención de cada uno está en el nivel de la. A ello se debe que en el título de uno de sus seminarios Lacan dijese de un otro con A mayúscula al otro con la A minúscula del objeto A. El de la peculiaridad conviene mucho más al A que al gran otro de todos. El objeto A es lo que particulariza a cada uno, porque se ubica en el lugar de la suplementación. Donde hay A barrado se necesita la invención, porque no hay nada que descubrir sino el vacío del A. Por esta razón, en lugar de descubrir, se debe inventar. La palabra invención no tiene sentido sino como término binario respecto a descubrir. Esto permite decir que las estructuras clínicas, esas de las que ya hablamos, son modos típicos de suplementar el A barrado. Es lo que Lacan ha hecho de varias maneras. Si se interpreta el A barrado como deseo del otro o de un otro, es posible, y Lacan lo hizo, presentar fobia, obsesión e histeria como las invenciones clínicas del sujeto. Es decir, que la fobia, la obsesión y la histeria, que son modalidades de la estructura neurótica, son respuestas a el deseo del otro, que es una manera de leer el A barrado. Entonces hay un otro que está en falta y por estar en falta es deseante y la respuesta a ese deseo que presenta el otro puede ser una fobia, una neurosis obsesiva o una histeria. Recordemos que la neurosis obsesiva es fundamentalmente masculina y la histeria
es fundamentalmente femenina, como las invenciones clínicas del sujeto. La fobia como un modo de instituir una muralla contra ese abismo del gran otro barrado. Y en efecto es lo que pasa con el sujeto que tiene fobia, construye una muralla a su alrededor. Supongamos que hay alguien que le tiene fobia a los perros, por ejemplo, y necesita salir para la universidad. Alguien así sabe que si toma por cierto camino unas cuadras adelante de su casa y por allí hay perros, entonces por ahí no debe irse. Entonces empieza a, a desviarse por otras cuadras y a veces tiene que dar una vuelta muy grande para llegar al paradero del bus. Entonces, digámoslo así, psicológicamente el fóbico va creando murallas que le impiden moverse de una manera desenvuelta por el mundo. Y a veces esa muralla incluso está en la puerta de su casa. Piensen, por ejemplo, en los agorafóbicos, que son personas que le tienen fobia a exponerse afuera. Entonces no salen de su casa, se encierran dentro de su muralla, digamos. Bien, la obsesión como un modo de negar el deseo del otro. Es decir, inventar un gran otro no barrado. Esto implica rechazar el sujeto como barrado y quererse sin fading, querer ser de piedra para continuar con la metáfora del desbaste. Entonces, ¿qué pasa con el neurótico obsesivo? Que corre a tapar la falta del otro. El otro no se le puede presentar en falta, no se le puede presentar deseante o demandante. Entonces, si algo corre a ser el obsesivo, y es lo que lo caracteriza como neurótico obsesivo, es correr a tapar la falta del otro. Esto se ve mucho en las relaciones de pareja, que cuando una mujer demanda algo, el marido obsesivo corre a llenar esa demanda, a tapar esa demanda. Es más, lo que más puede alterar a un neurótico obsesivo es que su mujer le demande algo. Hagan el experimento hoy, muchachas. Llamen a sus novios o a sus maridos a eso de las 4 de la tarde y pregúntenle, ¿hoy qué vamos a hacer? Y eso le descuadra la vida a cualquier neurótico obsesivo. Entonces eso lo preocupa, ya no sabe qué hacer, tenía planeado de pronto sentarse a ver una película o jugar PlayStation o encontrarse con los amigos, pero si usted llega y le dice, hoy qué vamos a hacer, es decir, le hace una demanda para estar con él, eso le desbarata completamente la vida al neurótico obsesivo que permanentemente se la pasa organizando, planeando, haciendo cada fin de semana siempre las mismas cosas, de tal manera que si usted le cambia su rutina, le cambia su agenda, él se va a angustiar, se va a alterar. Entonces va a empezar a responderle, no, dime tú a dónde vamos, a dónde quieres ir. Entonces usted le responde, no, tú decide a dónde vamos a ir. Me vas a sorprender, dime a dónde vamos a ir. No, profe, no. Y el obsesivo se encarta con esa demanda que le hace la mujer. No, profe, es que estamos hablando con estudiantes de psicología. Ellas mandan, ellas les dice, va, lléveme a tal parte, ya, ahí no tiene uno tiempo de decidir, sale. No, profe. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, es que estamos hablando con gente de psicología, es que estamos hablando con gente también, hay algunas de la carrera mía que no, le dan la orden, no es que no le dan tiempo a uno de decir, profe, va,
Voy a ver. Estás hablando de esa mujer contemporánea Sí, de la de hoy en que, día. que es la que toma las decisiones y bueno, a nosotros solo nos resta obedecer. No, Pero, profe, pero es que los hombres sin iniciativa, eso no, pues eso no sirve tampoco. Uno diciéndoles todo el tiempo qué hay que hacer, no. Pero imagínate. Michelle, prácticamente la mayoría, el 80% del género masculino es así. Y por eso es que no se aburre, porque no tiene iniciativa. Que Sí. sumisos, dice Juliana. Sí, sí. No, pero la mayoría, el 80% somos, como dice el profe, o sea, tenemos en esa cabeza otros planes y cuando llegan y dicen, vea, hágame el favor y ¿qué vamos a hacer? Ajá. Entonces eso hoy mismo, ay, 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 así no sea uno neurótico, mismo, ay, ay, ay. Ay, 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 ese es el ay, ay, ay del neurótico obsesivo. Otra cosa que se observa mucho, por ejemplo, en los matrimonios, es que cada vez que a la mujer se le antoja cambiar algo, los muebles de la sala, los muebles del comedor, inmediatamente el obsesivo corre a cambiarle los muebles. Porque lo que busca el obsesivo, como lo dice aquí Miller, es inventar un gran otro no barrado, es decir, taparle la falta al otro, rechazar al otro barrado y querer ser de piedra. Y esto es muy característico del obsesivo. El neurótico obsesivo es un ser de piedra, es decir, es un ser que no manifiesta sus sentimientos, no manifiesta sus afectos. Al neurótico obsesivo le cuesta muchísimo demandar amor, mostrar su cariño, su aprecio, sus afectos hacia el otro. Incluso las mujeres después de que se casan empiezan a quejarse de ese hombre con el que se casaron. ¿Qué pasó con los detalles que tenías conmigo cuando eras mi novio? Lo que pasa es que la estaba cortejando. Después se vuelve un ser de piedra, es decir, alguien que ni siquiera le manifiesta afecto, que no abraza, que no acaricia, que no da picos, porque el obsesivo suele ser un hombre de piedra, porque eso le permite no mostrarse en falta. Es decir, aquello a lo que más le aterra al neurótico obsesivo, lo que más le aterra al neurótico obsesivo es la falta del otro o mostrarse él mismo en falta. Por eso busca tapar la falta del otro y también las propias. Y se hace un ser de piedra, porque es que expresar afecto, expresar sentimientos, expresar el amor es una manera de mostrarse en falta. Por eso hay hombres tan fríos. Incluso ustedes podrán pensar en este momento en sus padres y en lo parcos, lo fríos y lo piedras que son. No, pero eso va cambiando, profe, porque eso es de cultura. Eso va cambiando, no es lo mismo el tema de la conquista y el tema del matrimonio en los años 40, en los años 30, inclusive hasta los 60 en Colombia. Y ya se va cambiando eso por ahí en los 70. ¿Cambiando qué? Pues se va cambiando el tema del hombre muy, o sea, el hombre del tema muy, en los 50 era al revés, la mujer, o sea, la mujer muy sumisa y el hombre también muy frío y muy imperante. Ya se va cambiando eso. No, es que esto que estamos viendo no tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la estructura psíquica. Y en efecto el neurótico obsesivo es un sujeto de piedra, es decir, frío, calculador. Perfecto, sí. No expresa sus sentimientos. Sí. Michelle, ¿quién está hablando? No se le escucha bien. Profe, Mariana, ahora me escucha mejor. Sí. Listo, profe, te contaba que pues como referente a lo que decías de los padres, que son como muy frívolos, pero cuando la esposa dice, no, quiero cambiar los muebles, al siguiente día le llevan unos nuevos. Quiero cambiar comedor, al siguiente día le llevan inmediatamente el comedor. Sí. Corre a tapar la falta del otro. Corre a tapar la falta del otro. Es decir,
le compra comedor y muebles nuevos para que no me siga jodiendo, vea. Quédese calladita otros 6 meses antes de que me vuelva a decir que cambie los muebles. No me moleste con sus demandas, sería como la demanda del obsesivo. En Pelota de Letras, que es este talk show que hace, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre del Andrés López. Andrés López, gracias Juliana. Andrés López también habla de la relación con su papá, que es un neurótico obsesivo, evidentemente, que si mal no recuerdo, él llega a la casa y el papá está leyendo el periódico y además sabe doblar el periódico de tal manera que no se le desbarata ni nada. Y le dice a su hijo, vea, ahí le dejé un cafecito con pan en la mesa. Esa es como la única manera que le hace saber un padre obsesivo a sus hijos que los quiere, que los ama. Nada de abrazos, nada de besos, nada, no, sino que con ciertos gestos es que el neurótico obsesivo muestra sus afectos hacia las personas que lo rodean o hacia las personas que quiere. Entonces es una relación más bien como distante, frívola, como de lejitos. Entonces por eso las quejas de sus mujeres de que son hombres fríos, que son hombres que no muestran su afecto, que no dicen te quiero, que no abrazan, que no besan, sino que son distantes y fríos. Que hay hombres que no son así, sí, hay hombres que no son así, es verdad. Es decir, son hombres más bien como histerizados, que son muy afectivos, que muestran mucho sus sentimientos, que hacen demandas de amor y cuando eso es exacerbado y es exagerado en un hombre, pues ya empieza uno a sospechar si de verdad estamos frente a un hombre y no frente a una amiga más, por ejemplo. Pero bueno, eso tiene que ver con las lógicas, con estas lógicas con las que se va estructurando el psiquismo de las mujeres y el psiquismo de los hombres, que ya vamos a ir ahondando en eso. Bueno, niños, entonces, vea, empezamos por aquí, vea, con la histeria dentro de 8 días, que afortunadamente hay histéricas en este mundo, porque la histeria es lo que le pone sal y pimienta a la vida, digámoslo así. Uy, no, profe, Bueno. no. Ese tema es muy escabroso. Sí, claro, pues que precisamente es lo que vamos a abordar. Este tema escabroso del amor y de las mujeres en el amor, claro. Bueno, niños, que estén muy